Plantar parece sencillo, todo el mundo se atreve, pero hacerlo bien, eso es otra historia. En este episodio hablamos con Yago Caballer Galí sobre algo que afecta tanto a jardines como a agricultura. ¿Qué ocurre cuando se planta sin un criterio, sin respeto por el suelo y sin entender lo que una planta necesita para vivir? Profundizamos en 3 ideas clave. Primero, porque la plantación correcta es un acto de decencia profesional y la base de cualquier paisaje saludable. Segundo, los problemas reales del sector agrícola, desde la pérdida de fertilidad hasta la fosilización de plantas por malas prácticas. Y tercero, cómo una mirada más técnica y más honesta al cuidado del suelo puede transformar el futuro de la plantación y del paisajismo. Esto es Sin Plantas en la Lengua. Empezamos. Hola, buenas a todos. Estamos en otro episodio más de Sin Plantas en la Lengua. Soy Ignacio Rivera, fundador de Academia del Paisaje, que es básicamente la empresa que promueve este podcast. Y nada, tenemos hoy el honor de tener a Yago Caballer, no sé si lo voy a decir bien, pero bueno, me voy a lanzar, de Batlle i Roig, ¿no? No sé si lo he dicho. Bien, Batlle i Roig. Y nada, te dejo paso, Yago, para que te presentes un poco y nos digas también un poco cuáles son tus motivaciones principales. Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Yago Caballer, estudié agricultura, o sea, ingeniería agrícola, luego ciencias ambientales y luego 2 o 3 posgrados y un máster de paisaje. Soy paisajista, desde hace 30 años estoy en el sector verde, primero en mi primera fase, digamos, como constructor y cuidador de parques y jardines, y en esta última fase de mi carrera como proyectista. A ver, soy un amante de la naturaleza. O sea, mi motivación principal es que me maravilla absolutamente toda la naturaleza, cualquier ser vivo, y evidentemente las plantas como digamos, el sector que he profundizado un poquito más. Vale, perfecto. ¿Cuáles son las problemáticas que ves tú un poco de cara a lo que son los clientes? Bueno, a ver, a ver, cualquier cliente de cualquier servicio acude a una serie de profesionales porque es consciente de que no sabe suficiente, o al menos la gran mayoría de veces, ¿no? Entonces, pero sí que normalmente sí que tiene algo de criterio, ¿no? O sea, con ello quiere decir que, por ejemplo, si tú eres un cliente que te quieres hacer una casa, más o menos tienes claro pues cuántas habitaciones quieres, si la quieres de una planta o de 2, si la... En cambio, en el mundo del jardín creo que está como muy banalizado. O sea, que el cliente muchas veces no sabe ni lo que quiere, hay veces que sí, dice que quiere piscina, pero aparte de la piscina, no, quiero estar bien, ¿no? O sea, quiero un sitio agradable. Claro, hay tanta dispersión o tanta falta de definición, y luego por contra, que es normal, o sea, que no es que yo esté pensando que los clientes debieran tener más cultura o más formación o más conocimiento, pero sí que quizás se ha banalizado demasiado. O sea, al final la jardinería, el paisajismo, desde sus orígenes era una cosa súper elitista, ¿no? Solo pues, los grandes reyes, los grandes príncipes o los muy adinerados pues podían tener o disfrutar de un jardín. Luego, cuando se abrieron las fronteras y se sociabilizó con los parques pues, públicos, pues los jardines, ya empezó a haber otro cliente objetivo, pero en general o sea, el cliente aprecia poco el trabajo que hay detrás. O sea, yo creo que uno de los problemas es que el cliente no le importa pagar, digamos, por construirse una piscina, no le importa pagar por construirse un jardín, pero sí que parece que le importe mucho el gastarse, pues no sé, los honorarios de un paisajista, que evidentemente no solo va a conseguir que se ahorre mucho dinero en la construcción, sino que el producto que tenga una diferenciación muy importante respecto a lo que le podría hacer cualquier jardinero, garden o digamos, bueno, no sé, empresa de jardinería, ¿no? Uh-huh.
Y de cara, eso es como la parte más de privado. Sí. En cuanto a espacio público, porque sé que vosotros hacéis bastante espacio público, ¿qué problemáticas os encontráis más en el espacio público, por así decirlo, de cara al cliente? A ver, muchas veces la parte que también pasa en el privado, pero más en el público, digamos, reside en las pocas ganas de gastarse dinero en capítulos de tierras, en capítulos de vegetación y en capítulos de preparar el terreno para que luego la vegetación crezca y sana y fuerte y con un ritmo adecuado y acabe luciendo todo su potencial, ¿no? O sea, al final, casi todos los ayuntamientos o todas las empresas públicas, porque también los encargos están dirigidos por empresas, o sea, por personas que tienen formación académica de arquitectura o de ingeniería. No les importa invertir en farolas, no les importa invertir en pavimentos, en muros de contención, en cambio, o en saneamiento, o en edificios, es igual. Pero sí que les importa mucho, bueno, esto verde, pues es igual, ya está bien. No está bien. O sea, el verde marca la diferencia. O sea, nosotros hemos llegado a hacer, hemos llegado a hacer obras fantásticas, unos edificios maravillosos, y he llegado yo el último digamos, a la obra, después de 2 años de hacer un edificio, y llevarme yo todas las medallas por plantar no una décima, no, una centeava parte del presupuesto que cuesta el edificio. Resulta que lo que todo el mundo ha apreciado y todo el mundo unánimemente, digamos, ha decidido que era lo mejor del proyecto, era lo que cuesta menos, o sea, la parte verde. Entonces, cuesta. Siempre hemos sido los hermanos pobres, digamos, del sector de la Has construcción. dicho una cosa que me encanta, porque has dicho que has llegado al último. Esto es como lo más típico, ¿no? En paisajismo en general siempre llegamos los últimos. Pero yo entiendo, yo no sé en vuestro caso, al ser un estudio grande, yo no sé si te incluyen dentro de las decisiones desde el principio del proyecto o igualmente aparecéis al final. O En sea, la fase depende. de proyecto, estoy hablando. Sí. Sí, no, depende. O sea, existen todas las casuísticas. O sea, hay veces que incluso en los estudios previos, incluso en los concursos, que todavía no están adjudicados, acuden a mí y me dicen, oye, Yago, estoy planteando esto, ¿cómo lo ves? ¿Tú qué harías? No sé qué. Hay otras veces que no. Hay otras veces que realmente llego al final. O sea, llego al final porque o porque la persona que ha dirigido el proyecto desde el principio no ha considerado que yo le podía aportar algo, digamos, significativo o sustancial, o por lo que sea, por falta de tiempo, hay muchas casuísticas. La realidad es que no, o sea, muchas veces llego a los proyectos tarde, incluso no solo a las obras, sino a los proyectos, y hay cosas que me hubiera gustado evitar, que luego, o sea, no es que estén mal hechas, pero sí que podrían estar mejor, ¿sabes? Y si se me hubiera consultado en el momento adecuado, claro, muchas veces digo, oye, esto no lo podemos cambiar. Y digo, no, es que ya el cliente ya lo ha comprado y ahora tenemos que arreglar 25 planos, significa 10 días de trabajo, no nos lo pagan. Un sobrecoste. Al final también somos una empresa que tenemos que ganar dinero, ¿no? O sea, tenemos que ofrecer un rendimiento económico a los accionistas. Y muchas veces es una pena. También es verdad que a pesar de que somos muchos y que parece que digamos, trabajemos holgados, es al revés. O sea, no tenemos absolutamente, o sea, por desgracia, y esto también es uno de los problemas, es que los honorarios que se pagan en paisajismo o en proyectos de paisaje, sean parques públicos o incluso de jardinería, son muy bajos. O sea, y no solo con la dedicación que hacemos en las direcciones de obra, que es muy, digamos, tediosa, porque es semanal, es no sé qué, luego genera no solo el tiempo que estás en la visita, sino un tiempo antes y un tiempo después para responder o solucionar los problemas que te has encontrado. Es que solo con esto es que ya no tienes dinero para cubrir los honorarios del proyecto. Y eso significa que no tienes que pasarte ni un minuto ni una hora pensando qué hacer. Y es un problema muy grave porque o sea, normalmente en los despachos de arquitectura e ingeniería también, los colegios profesionales, digamos, establecen los horarios como un porcentaje de la obra.
estos porcentajes, cuando hablas de obra civil, ya sea de edificios o de carreteras o de puentes y tal, son siempre unos porcentajes que al final la cuantía unitaria es importante. En cambio, en parques públicos o jardines, el coste por metro cuadrado es tan barato que si aplicas el mismo baremo porcentual, es que los horarios que te quedan son una miseria. O sea, y es un problema, porque si no hay dotación económica para el proyectista y para hacer una dirección de obra como Dios manda, pues la gente no la hace. O sea, Ya. o se hace Entonces, precariamente. por recapitular un par de cosas que has dicho que me parecen interesantes. Claro, dices que en espacio público la mayor parte de los clientes en el fondo vienen muchas veces también de otros profesionales técnicos, ¿no? Dices que vienen igual de cabezas pensantes que son más arquitectos o ingeniería. Sí, Entonces, ¿tú crees que parte de la problemática es que, claro, esta gente está entrenada o entiende más de lo duro y no entiende tanto de lo blando, con lo cual le queda un poco lejos, ¿no? O sea, que aparte de la problemática también es que habría que concienciar seguramente más a los arquitectos y a los ingenieros, ¿no? De alguna sí. forma. A ver, están concienciados. Yo creo que en general son conscientes de que les falta esta pata. O sea, les falta, digamos, en su formación y en su capacidad para provocar que el producto sea lo mejor posible, pues siempre tienen que contar con un colaborador o con un asesor o con un externo que aporte esta parte. Pero igual que lo hacen, yo qué sé, con el alumbrado público o con cualquier otro, digamos, colaborador, muchas veces, por desgracia, pretenden que esto no les cueste dinero. O sea, que tú, no sé, consultan a un viverista o a un garden y les piden, oye, ya te vendré a comprar las plantas a ti o lo Y que ya se sea. piensan que con eso es Y suficiente. claro, y ya está. O sea, hombre, lo siento. O sea, no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. O sea, Aparte que aquí hay una confusión de base que es que los Garden no son paisajistas. No necesariamente tienen que tener ningún tipo de conocimiento en diseño. o sea, Y la mayor parte de ellos no lo tienen, de hecho. Sí. en Barcelona, que es donde yo Ujú. vivo, y en otros muchos sitios del mundo, porque por desgracia también lo he encontrado en bastantes, en Francia, en Italia. O sea, Ujú. floristerías que fuera a poner un anuncio. Hacemos diseños de jardines, de terrazas, de azoteas, de no sé qué, no sé cuántos. Claro, chico, tú eres una floristería. O sea, ya sé que la formación profesional, el grado superior de la formación profesional académica se llama floristería y paisajismo o algo así. Pero chico, no, tú no eres un paisajista. O sea, una persona que sale de formación profesional no es un paisajista. O sea, es un jardinero, es un maestro jardinero, es una persona respetable, no lo siguiente, pero no se puede dedicar, y menos una floristería. O sea, es como, yo qué sé, no sé, aquello tan antiguo, ¿no? Zapateros a tus zapatos. O sea, y Ujú. que pasa exactamente lo mismo con los arquitectos. O sea, arquitectos, hacer edificios, vale. La aportación que en el despacho hacen los arquitectos paisajistas que han hecho un máster de paisaje en los proyectos de parques públicos y de paisajismo que hacemos aquí es enorme. O sea, yo alucino lo bien estructurados y bien formados y capacitados que están el 99% de los arquitectos que trabajan aquí. Ahora tienen un hueco muy importante o una carencia muy importante respecto a ciencias de la vida. O sea, no saben lo que es una planta, no saben lo que es un suelo, no saben lo que es, no sé, carecen de un ciclo vital, de nada. O sea, ni el ciclo del agua, ni el del aire, ni del oxígeno, ni nada. O sea, al final mm, es totalmente necesario. O sea, no es superfluo. O sea, no puede ser que una persona que no sepa de ciencias de la vida haga algo que está vivo, que es un jardín o un Ujú. parque. O sea, sobre todo está vivo. Luego también tenemos que pasar, luego tienen que haber juegos infantiles, tienen que solucionarse los problemas de las, digamos, aguas superficiales. O sea, todo esto se ha de solucionar. Y es un problema, bueno, se soluciona, puede que haya pues, un escenario, puede que haya, yo qué sé, lo que sea. Pero sobre todo, un jardín o un parque es algo vivo. Y entonces, Yo creo que también, no sé tú qué opinas, pero Yago, pero yo creo que también el hecho de que la gente está acostumbrada a comprar plantas de viveros, ponerlas en macetas, mejorar la tierra y que funcionen, ya hace parecer como que es fácil, ¿no? Y en realidad no se dan cuenta de toda la complejidad que hay detrás y que en muchos casos, cuando tú plantas en el exterior, igual lo que hay que hacer no es mejorar la tierra con orgánico a muerte,
ni qué decir, hay una serie de cosas que en un entorno tanto de plantas de interior como de una escala muy de poco a poco, que igual no se entiende de cara a hacer un proyecto global, ¿no? No sé, un poco, ¿qué luz me puedes soltar tú sobre esto? A ver, y te voy a explicar una anécdota muy divertida que no sé si te la he explicado alguna vez, pero Ujú, te la explico. O sea, yo tengo dos hermanos que son ingenieros industriales. Uno de ellos ujú, se especializó en alumbrado público. O sea, desde el inicio salió de la carrera y el primer trabajo que tuvo fue en una empresa de alumbrado muy conocida. Y bueno, y empezó a hacer proyectos de alumbrado poco. Y de esta pues ha pasado a otra y todavía sigue en el sector del alumbrado público. Entonces coincidimos en una reunión en BIMSA, que es una empresa municipal de Barcelona, Barcelona Infraestructuras S.A., y estábamos en una mesa que igual éramos 15 personas. Entonces mi hermano, bueno, nos tocaba hablar, ¿no? Entonces le tocaba hablar a mi hermano, que tiene 1 año y medio más que yo, y entonces empezó a decir, bueno, aquí hemos pensado poner unos báculos, tendremos 4 líneas, aquí una columna prima, aquí tal, no sé qué, pam, 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 aquí habrá un cuadro, tal, desde aquí se alimentará la cometida, bueno, fantástico. Todo el mundo ni cuenta. Pasaron 2 más y me tocó a mí. Dice, bueno, vamos a llegar a la jardinería, paisajismo, ¿qué hacemos? Bueno, pues aquí pondremos unos almeces, unos celtis australis. Y es que ni lo acabé de decir. Me saltó uno, que no sé quién era. Evidentemente no era paisajista ni nada. No, almeces, ¿por qué almeces? ujú. Digo, bueno, el almez es una planta, es un árbol autóctono, genera una sombra importante, está adaptado al clima, no sé cuántos. Claro, tuve que pegarle todo un discurso de por qué había escogido almeces para ese lugar, cuando a mi hermano nadie le preguntó nada. O sea, nadie le preguntó que por qué ponía la columna prim, ni por qué era una columna prim, ni por qué tenía 10 metros, no tenía 14. Entonces, plantar un árbol, todo el mundo se atreve. O sea, es más, un Mm, botánico en el 1700 lo plantó al revés y brotó. Y brotó, porque claro, las células tienen la capacidad de girarse y las que están ujú, preparadas para hacer raíces resulta que pueden llegar a hacer hojas y al revés. Entonces, claro, como todo el mundo lo considera tan fácil, ahora poner una tochana, o sea, un tocho que quede recto, aplomado y tal, la gente ya, oye, esto ya no soy seguro si lo sé hacer. Y empalmar un cable, no, cuidado, que me pasa la corriente. Esto no, que ujú. llamamos a la pista. Pues esto es uno de los problemas del sector. O sea, uno de los problemas del sector es que todo el mundo se atreve a plantar una planta. Y es más, la plantan y después de plantarlas dicen que había quedado. No, tío, Ya. pero si la has ahogado, si la has enterrado, la has clavado contra un suelo que la pobre se va a quedar ya fosilificada 20 años. Porque no has tenido ni la decencia de hacer un palmo más por cada lado y añadirle un poco de fertilidad al suelo, ¿no? O sea, este es un problema grave del sector. De hecho, claro, otra de las cosas que pasa mucho en paisajismo y jardinería en general, que yo veo, es que muchas veces tú plantas las cosas y en apariencia está bien. Pero claro, ayer, por ejemplo, estaba yo teniendo una tutoría y básicamente salió el tema de que en una urbanización, no voy a dar detalles, pero en una urbanización que tiene 15 cipreses, pues resulta que se había caído un ciprés enorme. Y al caerse el ciprés se habían dado cuenta que básicamente no tenía prácticamente raíces. ¿Por qué? Por el sistema de riego que no utilizaba. Entonces, uno de los problemas más graves que yo también veo es que hay una parte que es visual, que engaña, y una parte no visual, que es la crítica, que la mayor parte de la gente desconoce y que realmente es lo que genera la mayor parte de los problemas, ¿no? Y que eso es lo que la gente realmente no entiende. La parte más importante de cualquier vegetal está enterrada. Pero esto Total. o sea, esto es una verdad absoluta. O sea, al final, si nosotros, o sea, el tópico aquel de cuando ves un árbol o cualquier planta, ¿no? Su volumen, digamos, aéreo, como mínimo, tiene ese volumen radicular. Cuando estamos hablando de secano, es mentira, es el doble. O sea, el volumen radicular de una planta o un árbol, digamos, en zonas de no regadío, áridas o semiáridas, no sé, con una pluviometría de 500, 400 litros por metro cuadrado, su sistema radicular es el doble, pero el doble en superficie y en volumen.
No quiere decir en profundidad, porque por desgracia los suelos de la península ibérica son excepto los aluviales, Ujú, digamos, son muy poco profundos. O sea, muchas veces en la montaña o en los campos agrícolas tienes un suelo de medio metro, 1 metro como mucho, ujú. o sea, no tienes más. Pero en cuanto a la superficie, o sea, ¿por qué te crees que en Jaén, digamos, los olivos están plantados cada 20 metros? Porque todo es un sistema radicular. O sea, cualquier centímetro cúbico de tierra está poblado por raíces. Y esto Ujú. es lo que los no profesionales no saben. Y entonces cuando ven una parte aérea de una planta, oh, qué bonita y tal, y se ha caído, ¿y por qué se ha caído? Y yo, chico, ¿y por qué la riegas? O sea, Ujú. porque lo que tienes que hacer es hacerle pasar sed para que se busque la vida y para que las raíces se larguen. Y se larguen lo más lejos posible, porque cuanto más lejos posible se largan, menos vas a tener que regar. O sea, al final es un círculo vicioso, que como en los viveros ya se empieza, en los productores de plantas ya se empieza regando excesivamente para provocar que crezcan lo más rápido posible y para tener la máxima o sea, rendibilidad económica Rendimiento económico. Ujú. de la inversión hecha, entonces la planta ya viene viciada de entrada. Entonces, claro, en el momento de, digamos, trasplante y de colocarla en el jardín, si tú no continúas viciándola, claro, de repente se mueren. Entonces, no, hay que regarla mucho. Y cuando empiezas con esta inercia de regar, o eres consciente de que cortas un poco el grifo y dices, ahora la voy a, o sea, le voy a dar un Acostumbrar. poco, claro, le voy a dar un poco menos de lo que necesita, porque en realidad es una especie que está adaptada y que puede vivir perfectamente. Ahora, claro, bueno, o sea, o sea, al final, yo siempre lo digo, lo mismo, nosotros hemos hecho un parque sin riego, un parque público en Tarragona, en Calafell, que llueve aproximadamente unos 400 litros por metro cuadrado, 450 al año. Y lo hemos hecho sin riego. ¿Y qué pasa? Bueno, hemos estado sin riego automático, quiero decir. Hemos estado regando pues, con unas bocas de riego durante 2 veranos y ya hemos dejado de regar. Entonces, ahora lo gestiona el ayuntamiento, ya no depende de mí. Pero, ¿qué ocurrirá? Bueno, pues que de repente verás romeros que defoliarán, o sea, que tirarán la hoja. O de repente, o lavandas, o lo que sea, o tomillos. Pero no pasa Que es nada. su proceso natural en verano, Claro, que es que lo además. tienen que Sí. hacer. Que es que si no lo hacen, enferma, cogen hongos. O sea, al final es que es todo. O sea, chicos, tenemos que ir a favor de la naturaleza. O sea, no podemos ir en contra. Y ya sé que un jardín es como un claro en el bosque o como un oasis en el desierto. Pero tenemos que hacerlo que sea sostenible. O sea, no podemos seguir despilfarrando el agua que se despilfarra, que es alucinante, provocando abonar cantidad, porque como estamos regando cantidad, tiramos demasiado abono, porque lavamos toda la fertilidad del suelo y todos los nutrientes, que además como estamos regando y estamos abonando, provocamos enfermedades, hongos, tenemos que tirar fungicidas, herbicidas. O sea, al final es todo un despropósito. Un despropósito que además nos tiramos piedras a nuestro propio tejado, porque el principal inconveniente de todos los clientes cuando les haces un proyecto es decir, bueno, ¿y esto cuánto me costará cuidarlo? Y yo utilizo la palabra cuidar, porque ya sabes que tengo una manía especial a la palabra mantenimiento. O sea, un jardín no se mantiene, se Somos cuida. dos. Yo tampoco O soy fan de sea, la palabra mantenimiento. y al final dices, no, es que depende de lo que hagas y depende de lo que quieras. O sea, el cuidado de un jardín puede ser un punky y dejar salvajemente que la vegetación vaya colonizando, mientras tú pues hagas un camino o desbroces una zona para tú poder usar ese jardín, o sea, poder estar sin pincharte y sin, digamos, tener inconvenientes graves, o puedes pretender tener Versalles, pero es que lo decide el cliente, asesorado con el paisajista. O Ujú. el paisajista. Sí, y esta es otra de los problemas graves que tenemos los clientes, que no te lo he dicho antes, lo que tienen los clientes, que es que no ven la necesidad de que haya un seguimiento del jardín. O sea, un jardín cuando se acaba de plantar, acaba de nacer, este jardín debe crecer hasta llegar a un estado más o menos adulto, en el cual pues también hay que gestionarlo, hay que hacer determinadas cosas. Y esta dirección facultativa, esta dirección del paisajista, que no se realiza, que ya te digo, yo desde pues, toda mi experiencia he podido realizar el seguimiento de más de 10 años de 2 jardines en toda mi vida,
mm, resulta que es vital. ¿Y que es vital? Porque hace ahorrar mucho dinero y porque provoca que al final el jardín llegue a donde el paisajista ha pensado que quería que llegara, ¿no? O sea, y esto es un problema que no solo pasa aquí, porque he hablado con dos paisajistas en Francia y en Italia y les pasa lo mismo. Luego hay una cuestión, ¿no? Que es que el cliente es como muy consciente también del coste de la obra, pero muchas veces no piensan más allá del coste después de la obra. Y realmente el coste de mantenimiento de un jardín y su vida útil siempre va a superar con creces, ¿no? El coste de la obra realmente. Entonces, creo que también hacer las cosas bien desde el principio reduciría muchísimo los costes de cara a luego el mantenimiento. El problema es que muchas veces quieren como el impacto inmediato y no se dan cuenta que eso genera toda una cadena de problemas de cara al futuro, Ujú. básicamente. O sea, yo fui profesor de un posgrado que ya no existe, de la Fundación de UPC, y que se llama Gestión y Mantenimiento de Espacios Verdes, en el cual explicaba que, y a mí me basaba en un estudio que hice yo mismo con 10 o 12 obras de parques públicos, que el coste del cuidado del jardín, o sea, con el coste de 10 años de cuidar el jardín, lo construías nuevo. Y claro, un Mm. jardín o un parque nunca puede durar 10 años. O sea, no hay nadie que construya un jardín pensando, o un parque público pensando que va a durar 10 años. O sea, que si piensas, yo qué sé, pues que va a durar 100 años, por decir un número redondo, ¿no? Esto quiere decir que puedes llegar a construir 10 parques como aquel. O sea, Ujú. que imagínate si es importante tener en cuenta cómo se va a mantener. O sea, piensa que el territorio, todo el territorio, digamos, agrícola, está definido por las maquinarias que trabajan en el territorio, o sea, por los tractores. Y si la distancia de plantación de, yo qué sé, los árboles frutales, o de las viñas, o de no sé qué, o no sé cuántos, es la que es porque el tractor hace esa anchura. O sea, y esto está definiendo el paisaje agrícola del mundo. O un pivot, ¿no? El pivot típico de agrícola que riega una redonda de 50 metros de Ujú. diámetro. Está definiendo el paisaje agrícola que todos percibimos. ¡Ay, mira, qué mono! Una redondita. Al final, no puede ser que cómo se mantenga, cómo se cuida un jardín o un parque no influya en cómo se diseña, evidentemente. Y se ha de diseñar optimizando. O sea, yo en este curso que te decía que hacíamos, les explicaba que económicamente, claro, y se ponían, digamos, las manos en la cabeza, ¿eh? ¿Sabes cuál es la superficie más barata de mantener eh, por hectárea al año verde? Venga, dispara, La su- Ignacio. a ver, la superficie La más barata. superficie verde más barata de mantener. El que tiene un coste de cuidado más bajo. ¿Pero hablamos de paisajismo o hablamos de agricultura? ¿O de qué No, no, hablamos? no, hablamos de zonas verdes. O sea, y en zonas verdes mete todo. O sea, mete todo quiere decir, eh, a ver, un parque, mete un jardín, mete una rotonda, mete un campo de golf, un campo de fútbol, mételo todo. De estas 5 cosas que te he dicho, ¿qué es lo que crees más barato de mantener por hectárea? ¿El arbolado? ¿No? Un campo de golf. ¿Un campo de golf es lo Un más campo barato de de golf. mantener? O sea, el ratio que en ciudades se establece como medio es una Ujú. persona por hectárea. O sea, un jardinero es capaz de cuidar una hectárea de verde. Ah, por la facilidad de pasar, claro, una Sa- sa- persona a hacerlo rápidamente. Claro, ya, yo te ¿Sabes? entiendo. Es que no lo estaba ¿Sabes? entendiendo. Sí, Ujú. sí. ¿Sabes cuántas hectáreas hace un jardinero de un campo de golf? 10. 10. O sea, 10 Ujú. veces más barato. O sea, y esto no quiere decir que ahora todos los espacios verdes tengan que ser campo de golf. Porque me dices, bueno, pero ¿el riego qué? Digo, ¿el riego? Pues en Cataluña al menos, y no sé si en varias comunidades de España, estoy casi seguro que es en varias, no es la única, solo riegan los campos de golf con agua regenerada. Y todos hacen ósmosis, porque la salinidad del agua regenerada es más alta de lo que las praderas, las mezclas de praderas estándar soportan, ¿no? O sea, al final, bueno, chicos, pues tomemos un poco de nota. O sea, tomemos un poco de nota quiere decir, pues quizá a nivel
digamos, adecuación, o sea, las praderas, pues son propias, las praderas naturales son propias de climas atlánticos, de Inglaterra, de Holanda, de Alemania. Aquí no es propio, pero chico, si tenerlo propio significa 10 veces más, pues no lo sé. O sea, no sé hasta qué punto a lo mejor tenemos que poner solo C4s, que son, digamos, o zoysias o Cynodactylon, y hacer grandes praderas y regar, evidentemente, no con agua potable, porque esto ya es que clama al cielo. O sea, reguemos con agua del freático, reguemos con agua, digamos, regenerada, que se tiran metros, millones de metros cúbicos al mar cada día, o el río, que luego dicen que sí, que bueno, pero lo tiramos más arriba y recuperamos el caudal. Bueno, el caudal no lo vas a recuperar con agua de mierda, porque la verdad es que el agua que surge, pues, que sale, o le haces una osmosis o tiene una conductividad eléctrica que no permite, digamos, el desarrollo de la fauna autóctona del lugar. O sea, entonces aparece en otra fauna. Ay, ¿cómo es que ha salido? Pues, si estás metiendo aquí una sanidad brutal, ¿cómo quieres que viva lo que tiene que vivir? Ujú. Pero, vale, o sea, hay una parte que dices que tiene mucho sentido, aparte que un campo de golf, claro, es una superficie continua y demás. No, claro, Pero, las máquinas son enormes, tienen un rendimiento altísimo, llegan pero muchísimo. entiendo que el gasto en mantenimiento tampoco, o sea, es bastante constante. Tú un césped tienes que estar Sí, constantemente cortándolo. Eso sí, sí, también sí, sí. incrementa el gasto. Porque en Sí, un sí, jardín tú sí, puedes tener sí. un mix que no necesites que el jardinero esté ahí todos los días, Sí, sino, sí, sí. No, no, ¿no? a ver, evidentemente o sea, son datos globales que siempre hay que cogerlas, digamos, Con con pinzas. pinzas, ¿eh? Ajá. Pero hay una parte reflexiva, es decir, señores, yo no digo que no tenga que haber un Versalles. O sea, yo me encanta Versalles y me encanta, yo que sé, el laberinto de Horta, que es otro jardín formado por un Ujú. laberinto que está muy recortado y tal. Y ahí, lo que pasa es que cuando organicemos los espacios verdes de la ciudad, de cualquier ciudad, esto hay que concentrarlo. Estos espacios han de ser muy pequeñitos y estar en zonas muy singulares. Y en estas zonas tú decides, pues, meterle muchas horas de jardinero. ¿Qué problema? O sea, no es un problema. Tú tienes una intención, le das un valor, pues, a un jardín histórico, a lo que quieras, y allá destinas muchos recursos. No pasa nada. Es cultural. O sea, la jardinería forma parte de la cultura y del arte. O sea, hay que cuidarlo. No hay ningún problema. Ahora, cuando digamos, no, no, es que esta ciudad necesita pulmones verdes, pues tenemos que ir a praderas extensivas, sin riego, y que durante 7 o 8 meses, pues estén más o menos verdes, más o menos cuidadas y muy biodiversas, porque esta es la otra, o sea, las praderas naturales tienen una biodiversidad súper alta, en cambio los céspedes y demás tienen una biodiversidad súper baja. Bajísima, sí, O sí. sea, y también es lo que te comentaba antes también, que debemos pensar en cómo se cuidan las cosas para proyectarlas para que el coste económico y la sostenibilidad al final sea lo más baja posible. O sea, al final no podemos, no somos ricos. O sea, y la jardinería es de ricos. Lo siento, no nos podemos permitir muchas de las cosas que hacemos. O sea, y no puede ser, no puede ser. O sea, hay un gasto digamos, muy alto. O sea, muy alto para el beneficio. O sea, el beneficio es altísimo, ¿eh? Pero que podría ser mucho menor el gasto. Y esto es, yo soy muy crítico con toda la gestión, ¿eh? O sea, sinceramente considero que casi todas las ciudades y todos las empresas que adjudicatarias digamos, de los contratos públicos eh, tienen una gestión muy deficiente, o sea, muy deficiente, muy fácilmente mejorable. O sea, ya tampoco quiero ser tan, digamos, demoledor, pero sí que están muy lejos de ser óptimas. Hola, jardineros y jardineras del caos, amantes de lo imperfecto y frikis de lo silvestre. Soy Víctor Mesa, fundador de Paisaje Positivo, y hoy vamos a hablar de un dilema universal, filosófico, casi de terapia de grupo. ¿Plantamos por emoción o por función? Porque aceptémoslo, todos hemos pasado por ahí.
Entras al vivero, solo a mirar. Sí, claro. Y de repente ves una planta espectacular, casi te está guiñando un ojo. Te enamoras perdidamente y la compras. Y al llegar a casa te das cuenta de que no tienes ni sitio, ni condiciones, ni plan. Pero oye, el amor es así, ¿no? ¿Y de dónde viene esto? Pues de nuestra conexión emocional con las plantas. Que si los geranios que te recuerdan a la abuela, que si un color que literalmente te ha robado el corazón en el pasillo del vivero, que si un aroma que te transporta a unas vacaciones que fueron inolvidables. La emoción es maravillosa, sí. Pero cuando manda ella sola, mal asunto. Porque ahí es cuando olvidamos la parte aburrida, pero vital. El agua, el sol, el espacio, el tipo de raíz, el clima, ya sabes, todas esas cosillas que hacen que una planta sobreviva más de una semana. Si solo nos dejamos dirigir por el instinto, pasan cositas. Plantas que mueren en tiempo récord y te miran con esa hoja caída que dice, ¿pero por qué me has traído aquí? Jardines caóticos que parecen más una colección improvisada que un diseño. Y también gastos extras en agua, fertilizantes y cuidados para mantener vivas especies que, honestamente, nunca quisieron vivir allí. Hay algo que hoy en día me siguen pidiendo algunos clientes. Queremos llenar nuestro jardín mediterráneo de hortensias, porque es que son tan preciosas. Resultado, a los 3 meses de verano tienes hortensias que parecen papel mojado, pero sí lo de mojado. Entonces, ¿qué ocurre si nos vamos al otro extremo y gana solo la función? Pues también tenemos problemas. El jardín funciona, sí, por supuesto, pero lo vamos a sentir como una hoja de Excel vegetal. Va a ser eficiente, ordenado y completamente incapaz de emocionarte. Un 10 en ingeniería, pero un 0 en mariposas en el estómago. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues me parece que lo bonito está en el equilibrio. Elegir plantas que te gusten, por supuesto, pero que también tengan una mínima intención de sobrevivir en tu clima. Planificar antes de comprar. Respirar hondo, mirar el diseño general y sobre todo aprender a decir no en el vivero. O al menos, sí, pero la próxima vez. Y salir caminando rápido antes de que esa planta tan seductora te vuelva a mirar. En resumen, la emoción le da alma al jardín. Y la función le da vida duradera. Cuando una de las dos se impone, lo que empieza como un flechazo acaba en decepción. Pero cuando trabajan juntas, tienes un jardín vivo, coherente, sostenible y lleno de significado. Soy Víctor Mesa, esto ha sido Paisaje Positivo en formato píldora y nos escuchamos en el próximo episodio para seguir hablando, ya sabéis, de lo verde, lo real y lo posible. Chao. Entramos en el bloque 2, por así decirlo, que es un poco ya de cara al propio sector. Que bueno, ya se está diciendo muchos de los problemas que tiene el sector, pero bueno, me gustaría que entrásemos un poco más detalle en cuáles son las problemáticas que ves tú del sector y qué propones o qué hacia dónde crees que debería tender, ¿no? Bueno, ya he citado algunos, pero te citaré otro que es también para mí muy importante y que por desgracia no solo afecta a nuestro sector, que es una falta de profesionalidad, digamos, en los trabajadores. O sea, actualmente yo desconozco, digamos, la cantidad de trabajadores que trabajan de jardineros, o sea, que tienen un contrato en el convenio de jardinería, pero solo en la ciudad de Barcelona hay 1.000. Solo Parques y Jardines de Barcelona emplea a 1.000 trabajadores. O sea, y estoy segurísimo que Madrid emplea pues a 2.000, pero porque tienen muchísimas más zonas verdes que Barcelona, ¿no? Tienen mucha más superficie que Barcelona. Y Santander pues a 300, y Bilbao y Valencia. O sea, al final estoy seguro que estamos hablando de un colectivo muy alto, pero muy alto quiere decir, no sé, es que no, vaya,
te digo 20.000 personas y casi seguro que me quedo corto. De gente que cobra la nómina como jardinero. Pues bueno, de estos 20.000 personas, si hay 1.000 que tienen algún tipo de formación reglada de jardinería, te pago una cena. Porque es que estoy seguro que no los hay. O sea, en Barcelona hay una escuela de jardinería que salen 20 personas cada año. Y en el resto de Cataluña hay 6. O sea, que en toda Cataluña, que también salen 20. O sea, que en toda Cataluña salen 120 cada año. O sea, escuelas de arquitectura, en Barcelona hay 6. Y de paisajista, pues gracias a Dios, hay una. O sea, la falta de profesionalidad de los trabajadores, de los que antes eran maestros jardineros, o sea, se ha perdido, pero alucinantemente. O sea, Se ha devaluado mucho el tema de la profesión. Sí. y esto, claro, para nosotros, claro, yo es que he tenido que enseñar a plantar igual a 100 personas. Pero a plantar porque es que casi ponían la planta, como lo te decía, de aquel botánico del 1700, o sea, al revés. O sea, chico, ¿pero qué haces? O sea, no, solo aprietas, no sé qué, luego riegas, luego no lo hundas ni lo dejes arriba. O sea, me planta la cota. O sea, son cosas pero es que no sé, que a mí me parecen de primero de GB o de la ESO. Básicas. O sea, que alguien del sector tendría que saberlas. Hombre, es que ¿cómo puedes cobrar tu nómina en que ponga convenio de jardinería? No sé, es igual, aunque seas auxiliar. Tío, tienes que saberlo. O sea, o chica, ¿no? O sea, al final hay una falta de profesionalidad brutal en todo, ¿eh? O sea, porque es desde el viverista hasta el que acaba construyendo, o sea, el que acaba plantando, digamos, el jardín y evidentemente el que lo cuida. O sea, ahora tú eres una persona que no tienes ningún tipo de experiencia ni formación y tal. Te compras una segadora, un cordosetos y una furgoneta. Bueno, si quieres también una motosierra. Y ya está. Y lo que tendría que utilizar, que es la tijera de podar, las tijeras digamos, de cortar setos y la azada y todas estas cosas que son las herramientas de un jardinero, es que no saben lo que son. No saben ni lo que son. Es como que van a la maquinaria eléctrica, que es la cómoda, ¿no? Y la sopladora. La sopladora también Sí, la sopladora. una máquina, o sea, porque que les encanta. Barrer esto, pero no sirve de nada barrer. O sea, chico, es que lo que tienes que hacer seguramente es no sacar las hojas, pues las hojas son materia orgánica que se composta, que se pudre, que aportan nutrientes, que es lo que tienes que hacer. Al final, no sé, o sea, ¿sabes la cantidad de residuos que se generan cada día, cada año en las poblaciones digamos, de España por cosas absurdas como podar, segar y recortar? Pero millones y millones de toneladas. Yo siempre lo pienso solamente con el tema de soplar las hojas, porque los árboles, o sea, dejan caer las hojas, aparte por el ciclo y demás, es una forma de que los nutrientes vuelvan otra vez al suelo y que ellos lo puedan aprovechar. Sin embargo, lo típico que se suele hacer es quitar esto y llevarlo al vertedero, donde se mezcla con basura. Quiere decir que estos nutrientes van a quedar completamente contaminados y, lógicamente, además van a acabar muy abajo. Y, sin embargo, estamos quitando como toda la vida a la superficie útil del suelo. O sea, a mí me parece un crimen total. Pero es verdad que como lo vemos como una cuestión de limpieza, no lo vemos como algo objetivo de cómo funciona realmente la naturaleza, ¿no? Es una cosa como... Hay una lucha ahí. Y creo que también es importante que los clientes y las entidades públicas entiendan más lo que estamos haciendo. Y que no podemos trasladar una cuestión de limpieza a cómo funciona el mundo. Porque esto es una cuestión humana que nos mola mucho, pero que el mundo en realidad no va así. Y los suelos necesitan nutrientes. Y no es a base de fertilizantes químicos. O sea que, quiero decir, ahí, en fin. Para mí hay dos cosas que son, que son de cajón. O sea, una es la comodidad. O sea, la comodidad nos está abocando a una sociedad totalmente pasiva, totalmente inactiva. Es algo que dices, pero, a ver, ¿qué más incómodo que ser infeliz? O sea, por favor. O sea, no, o sea, no sé, pero auténticas chorradas, ¿eh? O sea,
O sea, la tecnología la utilizamos para que nuestra vida sea más cómoda y resulta que por culpa de la tecnología estamos solos, no tenemos amigos. Yo qué sé, sustituimos a las personas por máquinas. O sea, al final, no sé, hay el proverbio aquel chino, ¿no? Si quieres ser feliz un día te emborrachas, si quieres ser feliz un año te casas, si quieres ser feliz toda la vida hazte jardinero. O sea, al final, si tú trabajas Total, con es tus buenísimo. manos, haces cosas, cuidas las cosas, cuidas a las plantas y a las personas, es que la felicidad, es que te sobrará la comodidad, te sobrará la tecnología. De hecho, mira, has dicho una cosa que yo creo que también va muy ligado con el tema de la gestión o el cuidado, ¿no?, de los espacios, que es que creo que también las máquinas te desvinculan mucho. Es muy fácil hacer las cosas rápido y no mirar, mientras que cuando tú tienes herramientas manuales, te obliga a mirar y pensar lo que estás haciendo en todo momento. Entonces, a mí me parece que las máquinas también no ayudan a la gestión, en muchos casos, del espacio público, porque esa gente no ha aprendido en muchos casos ni siquiera primero a hacerlo de forma manual, mirando lo que hacen y entendiendo lo que hacen. Si por lo menos hubiesen pasado por el proceso, pues igual, bueno, aún las máquinas, aunque les dejo una distancia, ¿no?, básicamente, por lo menos tendrían ese conocimiento y ese entendimiento. Pero si directamente empiezan con las máquinas, mal, porque nunca habrán tenido ese trato. No, a ver, al final, yo no hace poco asistí a una charla de un paisajista francés sobre el jardín Pan, que sobre todo decía observar, 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 observar y observar. Y cuando hayáis observado mucho, empezar a probar. Ujú. Bueno, ahora voy a probar esto, ahora voy a probar aquello, ahora voy a probar aquello. Y después de probar, aprender. O sea, sí, esto no me ha funcionado, esto sí me ha funcionado, esto sí me ha funcionado. O sea, el hecho de ir a piñón, como vamos en general todos, y decir, no, es que tengo media hora para segar esto, pues que me compro una máquina más grande y lo sigo todo y me voy. Y entonces ni te has dado cuenta ni que has segado, ni que has dejado de segar, ni si ahí en aquel rincón había unos bulbos que tenían que salir y te los has cargado. Y etcétera, etcétera. O sea, al final es, o sea, a ver si aprendemos a parar de una vez, tío. A ver si aprendemos a parar, a observar y a disfrutar. Porque si no, es que se nos va la vida. O sea, se nos va la vida y al final, ¿qué hemos hecho? Correr. Todo el día corriendo, arriba y abajo. O sea, cuando estar en un jardín, digamos, no tiene nada con correr. Es todo lo contrario. Es estar en paz. Es estar. Y cuantas más horas puedas estar en paz, mejor te vas a sentir. Y cuantas más cosas hagas atendiendo a lo que la naturaleza está diciendo, más contento vas a estar tú. O sea, al final, el beneficiado eres tú. Y las plantas de rebote, los árboles de Y tu, rebote. y tu involucración, de Claro. hecho, si tú te involucras de forma activa, también mejora tu estado mental. Está probado, está Sí. probadísimo. Entonces, Bueno, pues los baños de es bosque curioso. Ujú. ya han escrito muchos libros desde hace 15 años y hay, digamos, muchos estudios científicos que lo demuestran. El contacto con la naturaleza cura. No solo es beneficioso, es que cura. Bueno, luego además también está toda la parte de la maquinaria que produce ruido. Esto en el anterior episodio de podcast se habló bastante, pero que también yo no lo había pensado mucho, pero cuando se habló me pareció una cosa crítica. Si nosotros queremos más biodiversidad, el tener contaminación lumínica, en tener contaminación sonora, en tener todas estas cosas, lo único que hace también es empeorar la diversidad del lugar y cómo funciona. Porque la otra cuestión que muchas veces nos olvidamos es que los jardines y los parques no dejan de ser un ecosistema, nos guste o no, más pobre, más rico. Y en el fondo, el que tenga mayor biodiversidad siempre va a tender a que sea mejor el resultado, No, ¿no? No sé cómo lo evidentemente. ves tú. Sí, Ujú. a ver, al final la fauna, o sea, a ver, la fauna, digamos, de insectos y demás no se perturba tanto, pero todo lo que No, son, pensaba ya más digamos, tipo de sí, aves. aves Ujú. y yo que sé, ardillas, conejos, cualquier otro tipo de mamíferos, o sea, la presencia humana le estorba, o sea, desconfían, porque al final todos, igual que nosotros, somos animales de presa. O sea, y ellos están constantemente vigilando a ver dónde puede estar el que les aprese y el que acabe con su vida, ¿no? Entonces, nosotros somos grandes, somos agresivos, somos peligrosos. Y y si encima tenemos una máquina que hace ruido, pues todavía parecemos más peligrosos, ¿no? O sea, al final,
no sé, yo no sé si tú has tenido la suerte de estar en la cama y oír a alguien que barre el jardín, pero es una delicia. O sea, para mí es o estar tumbado en la hamaca, ¿no? Y de repente que tu pareja o tu hermano o tu padre o tu madre coge y se pone a barrer la grava del jardín con una... claro, es música celestial. Es como el rumor del agua, del mar, Ujú. ¿no? De las olas. O sea, al final, en cambio, ponte con una sopladora. O sea, al final no hay nadie que no le moleste la aspiradora de casa, el ruido que hace la aspiradora de casa. Es que no hay nadie. Entonces, no hay nadie que no le moleste una sopladora. Y qué afición tenemos a la sopladora. O sea, parece que es un poco como el coche. O sea, cuando tú vas caminando, eres una persona, pues más o menos, bueno, con tus características y tal. Pero te montas en el coche y ya te transformas en una especie de troglodita poderoso. Coño, ¿qué hace este tío? Porque se me cruza. Y este otro, ¿por qué frena? Y ahora, ¿por qué no sé qué? Y dice, tío, ¿pero qué te pasa? ¿Estás en guerra o qué? O sea, Ujú. al final nos ponen dominando o conduciendo una máquina y ya subimos como de grados y nuestro ego, digamos, está alimentado y parece que somos todopoderosos, o al menos que tenemos más poder que el otro, ¿no? No sé, chicos, nos falta uno de los problemas graves en general y que también afecta al mundo del paisaje, es la falta de humildad. O sea, yo no entiendo trabajar con seres vivos y no ser humilde. O sea, y no saber que no sabemos nada. Que aunque sepamos 10 veces más de lo que sabemos, tampoco sabremos nada. Entonces, hace ser súper cauto, súper humilde, súper, mira, yo voy a probar esto, si funciona, ojalá funcione. Hay un par de cosas también, una que has dicho antes y una que te quería yo preguntar. Una que hemos hablado del tema de la prisa, ¿no? Por gestionar el jardín, pero muchas veces también esto tiene una variante que tiene que ver empresarial, ¿no? Es, se hacen estas tareas en estos días porque hay como una persona que supervisa y, y creo que no tiene, en el fondo, ¿no? Desde el punto de vista del jardín o del espacio público, creo que no tiene tanto sentido porque lo que habría es que ir ahí y ver qué es lo que está pasando y en función de lo que está pasando, actuar o no actuar. El otro problema es que muchas veces parece que es que si no actúas, no estás haciendo tu trabajo. Cuando en realidad igual lo que estás generando también es más problemática en el sitio. Entonces, esto es una cosa que me gustaría que discutieras. Y la otra cuestión que te iba yo a decir, porque no hemos hablado tanto, es un poco este mix que hay, que veo que también hay mucho a nivel profesional, ¿no? Que se mezcla mucho el mundo del paisajismo y de lo natural y lo ornamental con lo agrario. Y creo que también aquí salen muchos conflictos, ¿no? Entonces me gustaría un poco que hablases de estas dos cosas. A ver, empezando por lo primero, o sea, evidentemente las cosas hay que hacerlas rápido porque la empresa o cualquier persona, es igual, cualquier profesional cobra por realizar un trabajo, ¿no? Y muchas veces es verdad que cobrar por aparentemente no hacer nada eh, puede llegar a parecer pues, Bueno, o hacer algo distinto sí, o hacer a algo lo que distinto se... puede, Ujú, puede parecer un robo o puede necesitar muchas explicaciones. O sea, ujú, para que tu cliente entienda lo que has hecho y para que entienda que el no hacer nada es tomar una decisión y la decisión, digamos, la has tomado porque tienes, digamos, detrás, digamos, una experiencia y has concluido que lo mejor que puedes hacer es no hacer nada, ¿no? Esto ujú, en algún proyecto también me ha ocurrido. O sea, que me han encargado un proyecto y tal y he ido al sitio y he dicho, lo siento, pero es que todo lo que haga va a empeorar lo que hay. Porque lo que hay es una maravilla y si no te das cuenta, a lo mejor es que no te lo mereces. Y me he ido. Y evidentemente no he cobrado nada. Pero, pero al final, mmm, lo que te quiero decir es que eh, hay muchas cosas, pero muchas, muchas de las tareas, que un poco ya te lo he indicado antes, de las tareas que se realizan actualmente en los jardines, no solo no provocan ningún beneficio a las plantas, sino que provocan daño y van en contra de la buena marcha del jardín, pero se realizan porque son impactantes. O sea, ¿por qué?
el cliente se ha de dar cuenta que has pasado. O sea, porque cuando tú le emitas la factura mensual, sí, es verdad que vinieron el 17 porque lo vi todo segadito y perfecto, cuando en realidad no hacía falta segarlo, cuando en realidad lo mejor que podías haber hecho para provocar más biodiversidad y para ahorrar agua y para ahorrar abono y para ahorrar fitosanitarios y para ahorrar absolutamente todo, es largarte y hacer 4 cosas. O sea, yo recuerdo hace ya 30 años que un jardinero, me parece que te lo expliqué el otro día, me parece, que me dijo, oye, yo le pregunté, empezaba mi carrera, o sea, hacía 2 años que había acabado mi primera carrera universitaria y le pregunté, ¿y por qué? ¿Por qué podas? Porque me refería en un jardín privado que tenía pues sus árboles, su césped, su piscinita, tal. Y digo, ¿por qué no has podado a este señor el árbol? Y dice, bueno, es que claro, ahora el césped no crece. Y yo voy cada semana. Y si no puedo, ¿qué hago? O sea, y por desgracia, en 30 años que llevo de profesión, no he oído una justificación más verídica de la poda, del arbolado. O sea, es la más real y la más, digamos, cierta que no he Y recibido eso que nunca. puedes estar causando un daño innecesario al árbol por esa poda, además. O Totalmente innecesario. casi siempre. O sea, casi Casi siempre. siempre. La poda provoca daños innecesarios. Algunas veces son graves, otras no, pero son daños. O sea, al final, esa planta ha hecho toda esa rama, ha perdido energía y ha invertido recursos para hacer toda esa rama que tú. Y estás incidiendo, provocando una herida Una que va a herida. tardar X en cicatrizar y durante este Sí lo periodo, hace. pues, si lo hace, durante todo este periodo, pues existe un riesgo de ser infectada, ¿no? Y provocar podriduras y más, y al final se cae el árbol y ¿por qué se ha caído? Digo, pues lo han podado. Ujú. O sea, todas las moreras que se plantan ahora, desde hace 15 años, todas son sin fruto, fruitless, todas. Se siguen podando cada año igual, tío. O sea, ¿por qué Ah, podas sí, la... ¿eh? Eso no, no me había fijado Sí, yo en esto. se siguen podando todo cada año igual, como si hicieran fruto. Y se podan en verde para no tener que recoger las ramas. O sea, para no tener que recoger las hojas primero. O sea, macho, tío. O sea, yo es que alucino. O sea, alucino lo que te comentaba antes, de la comodidad. Es que es más cómodo, porque así lo corto en verde. Pero a ver, es más cómodo que te corten un dedo cuando estás en plena, digamos, actividad. No. O sea, es jodido que te lo corten, pero al menos que te lo corten cuando estás en reposo, ¿no? Ujú. Pues no. Como para él es más cómodo, porque claro, aquí lo que priva es nuestra comodidad. Chico, o sea, si le estás pidiendo al árbol todo, al árbol urbano, si le estás pidiendo todo, que te haga sombra, que te haga oxígeno, que te filtre los contaminantes, etcétera, etcétera, y además lo estás jodiendo, lo estás podando Constantemente. Lo pones en un constantemente. sitio con poco tierra, mal colocado, la alineación demasiado pegado al de al lado. Estás O sea, todo, constantemente todo, cortándolo. todo, todo, Y todo, luego todo. la cuestión es por qué se caen, que es que me encanta, es lo que Sí, dices tú, ¿no? sí, Luego, ¿por qué macho, se caen? tío. Es que, ¿cómo que por qué Ujú, se caen? Lo que no se entiende es por qué han aguantado un día. ¿Cómo es que ujú, son tan resilientes que no se mueren el primer día? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ujú. Para que la sociedad pensara, uy, tenemos que buscar un arboricultor, un tío que sepa, porque se mueren cada día. Pero ¿cómo? O sea, es uno de los Pero problemas del sector. es porque el público tampoco ve en la poda una mutilación, que realmente es lo que es una mutilación del árbol y puede tener un sentido en ciertas ocasiones muy contadas Muy realmente. contadas. Cuando en realidad esta práctica, claro que viene más del mundo de la poda, viene sobre todo muy explotado del mundo de la fruticultura, que es de donde más vienen las prácticas de poda, que no están pensadas para beneficiar para nada al árbol y que lo aplicamos de forma sistemática. Y claro, los árboles no están sanos, pero no están sanos entre otras cosas porque los estamos constantemente mutilando. Sí, sí. Bueno, y Sí. no solo no están sanos, sino que no son longevos. O sea, que un árbol que Ujú. podría vivir 150 años, 200 años o 300 años, resulta que en la ciudad viven 30, 40, 50. Y los tenemos que volver a plantar porque, claro, ya los ves que se empiezan a hacer pequeños, los brotes apicales están todos sin hojas, etcétera, etcétera. O sea, al final De es... hecho, el otro día en un curso de arboricultura se hizo una pregunta que a mí me encantó, que era ¿dónde al final se encuentran los mejores árboles ejemplares? Y la respuesta es muy fácil, es allá donde están remotos.
allá donde están remotos y el ser humano tiene la menos acción posible, es donde están los mayores ejemplares y los mejores conservados, etcétera. Ahí hay una clara conexión, ¿no? De nosotros no estamos beneficiando a los árboles para nada. Vale, perdón. Y la otra pregunta, la pregunta 2, lo del tema de la solape con la agricultura. Bueno, a ver, al final, evidentemente que históricamente los jardineros han venido de la rama, digamos, agrícola. O sea, al final, la agricultura existe desde hace miles de años, pero muchos, muchos miles de años. Y son las personas, los agricultores son las personas que conocen la planta, que conocen cómo funcionan las plantas. Y ha sido así desde siempre. Entonces, el agricultor, en cuanto se ha sofisticado, o sea, por ejemplo, aquí en el Maresma, que hacían huerta hace pues 150 años aproximadamente, algunos agricultores empezaron a cultivar claveles, empezaron a cultivar rosas, y estos eran como los agricultores sofisticados, los que eran innovadores, los que se consideraban pues que ya dominaban la horticultura y que les apetecía pues explorar otros campos, ¿no? Y de allí salieron, de alguna manera, bueno, no los primeros jardineros, porque jardineros siempre han habido, pero sí que, o sea, la jardinería siempre ha estado de la mano de la agricultura, siempre ha sido como una referencia. Lo que pasa es que, Tienen digamos, dos fines distintos. correcto. Es lo que a mí es lo que muchas veces veo que, claro, tú vienes de una rama y estás acostumbrado a que te cuente una cosa y cuando quieres dedicarte a la otra, no lo ves tan claro. No. Porque ya estás como mirando este correcto. fin. O sea, la agricultura siempre ha buscado la producción. O sea, al final, el objetivo es la producción. O sea, la producción es el producto. Y por tanto, el medio, o sea, el árbol en sí, el vegetal en sí, le importa poco. O sea, digo entre comillas, ¿eh? O sea, le importa poco en el sentido de que lo único que ven cuando ven un árbol frutal, los agricultores, es una máquina de fabricar frutas. Una máquina productiva que fabrica frutas. En cambio, los paisajistas, los arboricultores, digamos, lo que ven es un ser vivo que nos provoca un montón de beneficios. Y no solo productivos, que también, sino anímicos, mentales, o sea, de salud. O sea, al final, la vegetación y los jardines, sobre todo su función, y con esto también me meto en otro jardín, que es el ornamental, digamos, la parte estética, ornamental o bella de un jardín, a ver, a mí no es que me tenga sin cuidado, evidentemente, yo hago jardines y parques y tal que casi todo el mundo considera bonitos, pero es que es demasiado fácil. O sea, yo creo que mi trabajo, si solo pienso en hacer jardines bonitos, es demasiado fácil, porque cualquier planta, cualquier árbol, cualquier arbusto, cualquier flor, cualquier hierba, es preciosa. Entonces, claro, muy inútil debería ser para que cogiendo cosas todas preciosas, el conjunto sea algo, digamos, con poca gracia, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tenemos que buscar? O sea, al final las plantas nos provocan una serie de beneficios vitales que están cerca de lo que dice el proverbio chino, de estar felices, de estar en paz, de sentirte conectado con la naturaleza, de sentirte en armonía, en paz interior. O sea, ya no en paz con la sociedad, que también. O sea, al final, cuando tú te sientes parte de la naturaleza, sientes que eres un organismo más que está ahí cumpliendo su función, su acometido para que todo funcione. Y que si no estás en armonía, vas a ser un infeliz. O sea, no vas a nunca encontrar esa paz y esa tranquilidad que bueno, que te hace acabar tu vida satisfecho con lo que has hecho con ella. Entonces, la parte ornamental a mí es la que menos me interesa. O sea, no sé, yo es que no... A ver, yo creo, te lo digo desde mi punto de vista, a mí no es que sea la que menos me interesa, pero a mí me interesa que la parte ornamental por lo menos vaya ligada con la vida o la vitalidad básicamente de las plantas, ¿vale? Entonces, cuando resulta que lo que estamos haciendo es algo
que por un fin ornamental va completamente en contra de ellas, me parece un poco un crimen. Creo que hay formas de llevar a puntos Totalmente de acuerdo. intermedios. Ujú. Entonces, Totalmente de acuerdo. no me parece mal lo ornamental, pero creo que hay que tener mucha cabeza también con lo que se hace, que es lo que no veo. Lo No, de a tener ver, mucha cabeza es lo que no veo, sí. Ujú. por desgracia nos falta coherencia. O sea, muchas veces hacemos muchas cosas absurdas y cosas que son no solo insostenibles y que no son es que no tienen ningún tipo de sentido. Y no sé, yo en más de una ocasión he tenido que defender situaciones como, es que esta planta a mí no me gusta. Y claro, yo digo, chico, pues conócela un poco. Porque es que si la conoces, es que es imposible que no te guste. Lo que pasa es que como no la conoces, te quedas en su aspecto exterior, que dices, bueno, pues sí, también, yo qué sé, la Claudia Schiffer pues es la más guapa que una chica, a lo mejor que tu vecina, ¿no? Pero a lo mejor por dentro tu vecina es mucho más guapa que la Claudia Schiffer. Ojo, Solo, eso es más interesante, ¿no? No hace falta que bueno, sea guapa. no, Igual es cuando mucho más digo, interesante, la verdad. vale, pues Sí. cuando digo guapa es mucho más hermosa, mucho más bella, mucho más, yo qué sé, amable, cariñosa, mejor compañera de vida, yo qué sé. O sea, al final es tan absurdo como darle poder al aspecto. O sea, chicos, el packaging. O sea, ¿pero qué es el packaging? O sea, lo importante es si dentro del pote hay una buena mermelada, no el envoltorio. O sea, y al final quedarse en el envoltorio de las cosas cuando además el envoltorio todo, o sea, porque es que soy así de radical. O sea, no hay ni una planta fea. Ni una. Y si hay alguien que encuentre que una planta es fea, que me venga y que me diga, mira, Yago, esta planta es fea. Y a ver qué le Ujú. contesto. O sea, no, pero es que no la hay. Es que no la hay. Ujú. No la hay. Sí, bueno, puede haber cuestiones, ¿no? Yo me he encontrado mucho de no queremos que nos pongas plantas que pinches en el jardín, ¿no? No, vale. Porque, vale, solo lo puedo entender por una cuestión más No, de practicidad y de o de tal, pero seguridad, sí, sí. sí, pero a mí la cuestión estética me ha pasado también de decir, es que esto parece un cardo, digo, ya, pero no es un cardo, de hecho no tiene pinchos, ni siquiera es de la misma familia, o sea, te estás engañando por un momento del año que te está dando Sí, no pero sé, te está, Ignacio, sí, para mí es ¿y qué? Se parece un cardo, vale. ¿Y qué? ¿Qué pasa con el cardo? Porque si me estás diciendo que el cardo es feo, es que te lo... no, a Es mí el que, cardo me no, encanta, ¿eh? no, no, no. A tu cliente, ¿eh? Si me estás Ujú. diciendo que el cardo es feo, ¿sabes qué te voy a decir? Que estudies un poco. Que te formes un poco. Que estudies un poco de estética. Que estudies un poco de filosofía. Que estudies un poco de arte. Y te darás cuenta que el cardo es puta maravilla. Bueno, Estéticamente. y que luego además muchas de esas plantas que a nosotros nos molestan generan una biodiversidad Wow, brutal, esto es bestial. O sea, que eso no se contempla la mayor parte de un las prado veces. de plantas, un prado de plantas silvestres es mucho más biodiverso que el 90% de los jardines. Pero Por eso. tanto de especies, digamos, vegetales como animales, ¿eh? O sea, Ujú. los prados silvestres son la bomba, son la bomba. De hecho, los prados es de lo más biodiverso que hay. Sí. No sé, habrá Bueno, cosas más biodiversas, pero es de las cosas más sí, biodiversas que sí, hay, ¿no? bueno, claro, Si, si si además si además hablamos de uno de transición entre un bosque, ¿no? Y una zona completamente abierta, ya es como que reventamos sí, pero si la buscamos la biodiversidad. biodiversidad, que de alguna manera todos la debemos buscar, porque la falta o la pérdida de biodiversidad está provocando que la calidad del aire que respiramos y que del agua que bebemos y del agua del mar, evidentemente, baje mucho en calidad. Y si sigue bajando, es que al final será irrespirable y será inbebible el agua, o sea, con lo cual nos moriremos. Eh, o sea, esta pérdida de biodiversidad, digamos, genera todo esto. Evidentemente, esto con los jardines que hagamos nosotros o plantemos no vamos a revertirlo. O sea, esto es una cosa que va a No, una escala totalmente diferente. Pero sí que tenemos la obligación. podemos ayudar, ojo. No, bueno, sí, pero o sea, la cantidad, digamos, de superficie que afectamos es ridícula respecto a la globalidad del mundo. Con lo cual, Bien. es un granito de arena en un desierto enorme. Ahora, nuestra principal función, al potenciar la biodiversidad y al enseñar a nuestros clientes y al ciudadano en general, es para concienciarlos
y para que, de alguna manera, cuando tengan que votar en sus elecciones de sus países correspondientes, intenten hacer caso de aquellos partidos que de alguna manera, digamos, potencian la biodiversidad o son más sensibles a políticas, digamos, más medioambientalistas, ¿no? O más conservacionistas respecto al medio ambiente. Y al final, nosotros, si aportamos algo, es un tema divulgativo, un tema digamos, de concienciación ciudadana. O sea, yo es lo máximo que aspiro. Bueno, y a generar ejemplos. O sea, porque si tú te ven haciendo cosas y de alguna manera alguien piensa que las haces bien, pues evidentemente piensa, pues yo también quiero hacerlos como las hace Yago, ¿no? Pero que al final es un tema, yo con este sistema puedo influir a lo mejor a 1.000 personas, pero claro, somos 7.000 millones. O sea, no. Ahora, si consigo que en los parques en los que trabajo y ejecutamos, los ciudadanos que lo visitan, que son muchos, pues vean un hotel de insectos, vean no sé qué, vean una plaquita, vean un lago donde se acumula el agua y de repente viene yo qué sé, una garza blanca o un martín pescador o lo que sea, o mariposas y tal. ¡Ostras, pero qué chulo! ¿Ves? Esto es lo que tendríamos que tener en la ciudad. Más parques como este para que vengan más mariposas, para que vengan más abejas, para que vengan más pajaritos y, bueno, y meter un poco la ciudad dentro del... O sea, al final es la concienciación ciudadana es lo máximo que yo aspiro. O sea, a aportar mi granito de arena de cara a la biodiversidad. Pero hay gestiones como, por ejemplo, segar una parte y la otra dejarla sin segar, que esto está generando 2 hábitats diferentes, por tanto un nuevo ecotono, y allí es donde de alguna manera hay máxima biodiversidad. O sea, en el límite de 2 hábitats, ¿no? El bosque, la zona, digamos, más arbustiva, luego la zona herbácea, y luego la hierba, que puede estar más corta o más alta, pues también es... Entonces, hay gestiones que se pueden hacer y que van a favor, porque dices, no, vale, yo quiero un prado silvestre, bueno, pero yo no quiero pincharme cuando pasee, bueno, pues haces un caminito y el caminito lo sigas y el resto lo dejas sin segar. Y ahí estás provocando otro hábitat, por tanto, otro ecotono, por tanto, más biodiversidad. Sí, zonas donde se acumula la lluvia, zonas de rocas, zonas... Sí, o sea, sí. el hacer un espacio más hábitats, más microhábitats, lo que hace con microhábitats es multiplicar la biodiversidad. Claro. Vale, vamos a ir cerrando por tiempo, más Sí, que bueno, otra cosa. ya... No sé si hay alguna cosa más que te gustaría así como contar para cerrar el episodio. No, bueno, a ver, no, yo creo que hemos dicho bastante todo. Quizá solo manifestar que soy optimista, que llevo 30 años trabajando en el sector, que he visto muchos cambios respecto a cuando empecé y que estamos en un momento dorado. O sea, realmente hay cada vez más paisajistas, hay cada vez más buenos paisajistas, más gente que trabaja y que hace proyectos y que los ejecuta, digamos, con un grado más alto, y que a pesar de nuestro país vecino, que de alguna manera es el que siempre nos comparamos, ¿no? Que ellos tienen una escuela de paisajismo en Versalles que ya tiene más de 100 años. Bueno, no tenemos que hacernos pequeños. O sea, realmente creo que tenemos un nivel en España de paisajistas y hay un sector que está en auge, que cada año plantamos más árboles, cada año en las ciudades, cada año construimos más jardines y que muchos de ellos están muy bien proyectados y bueno, y que estamos en auge y que tenemos un futuro que hemos de mejorar muchas cosas, pero que tenemos un futuro, yo creo, muy, muy alentador. Bien. Me gusta la conclusión. Yo creo que lo único que añadiría es que lo que necesitamos es un poquito más de reconocimiento, pero ya no solamente del público, sino me estoy refiriendo también desde las entidades políticas, ¿no? Que nos falta un poco de reconocimiento como profesión. Pero bueno, sí, estoy muy de acuerdo contigo en que las cosas van mejorando, van cambiando y cada vez se ve más luz, ¿no? Así que nada, Yago, te doy muchísimas las gracias por haber participado en este episodio y nada, nos vemos en otra ocasión y a la gente que nos está viendo, que espero que sigáis escuchándonos y que os haya gustado tanto como a nosotros estar aquí. Muchas gracias a ti, Ignacio. Hasta luego. Nada, gracias, Yago. Chao. Chao.